En esta ocasión, nos adentramos en un tema que sigue generando un gran interés incluso después de tantos años: el asesinato de Tupac Shakur. Sin duda, a pesar del tiempo transcurrido, el asesinato de Tupac sigue despertando la curiosidad de mucha gente. Nos has enviado un artículo de Wikipedia en español que detalla los eventos de esa noche en Las Vegas en 1996. Es un caso complejo, ¿verdad? Sin duda es un caso que ha dado lugar a numerosas teorías y especulaciones. Exacto. Y nuestro objetivo hoy es intentar arrojar algo de luz sobre este suceso, ¿no? Sí. Repasaremos los eventos que llevaron al tiroteo, la investigación policial y las teorías que aún persisten. Ajá. Pero antes de adentrarnos en los detalles, me gustaría situarnos un poco en el contexto. Hablamos de Las Vegas en 1996. Tupac, en la cima de su carrera, asiste a un combate de boxeo de Mike Tyson Sí. con Suge Knight, el jefe de Death Row Records. Un momento crucial en la historia del hip hop. Recordemos que en aquel entonces la escena musical estaba marcada por una fuerte rivalidad Claro. entre la costa este y la costa oeste. Y Tupac, como figura prominente de la costa oeste, se encontraba en el centro de esa tensión. Y esa tensión se hizo palpable en el propio MGM Grand, ¿no es así? El artículo menciona un altercado entre Tupac y Orlando Anderson, un miembro de los Crips. Sí, ese incidente es clave para entender lo que sucedió después. Orlando Anderson era miembro de una banda rival y el altercado con Tupac, que fue captado por las cámaras de seguridad, parece que fue el detonante de una serie de eventos que culminaron con el tiroteo. Es sorprendente pensar que esas imágenes existen, un testimonio visual de la tensión que precedió a la tragedia. Sí. ¿Qué sabemos con certeza sobre el motivo de la pelea? Bueno, según diversas fuentes, el altercado se originó por un robo previo, un robo a un asociado de Death Row Records. Tupac, al reconocer a Orlando Anderson en el hotel, decide confrontarlo, y la situación se descontrola. Es decir, que no fue un encuentro casual, sino un enfrentamiento con un trasfondo de rivalidad entre bandas. Esto nos lleva a la noche del tiroteo. Después del altercado en el MGM Grand, Tupac se dirige al Club 662, propiedad de Suge Knight. Sí, correcto. Pero antes de llegar al club, Tupac regresa al Hotel Luxor, donde se hospedaba, para cambiarse de ropa. Después se une a Suge Knight y a otros miembros de su séquito en un BMW, para dirigirse al club. ¿Y qué ocurre durante ese trayecto? El artículo describe el tiroteo con bastante detalle. Sí, mientras esperaban en un semáforo, un Cadillac blanco se detiene junto al BMW de Tupac. Desde el interior del Cadillac, alguien abre fuego contra el vehículo, impactando a Tupac en 4 ocasiones. Suge Knight también resulta herido. Un ataque brutal y aparentemente premeditado. El artículo no menciona si hubo algún tipo de provocación por parte de Tupac o su séquito antes del tiroteo. ¿Se sabe algo al respecto? No hay constancia de que hubiera una provocación inmediata. La investigación apuntó a que el tiroteo fue una represalia por el altercado en el MGM Grand. De hecho, se sospecha que Orlando Anderson estuvo involucrado en el tiroteo. Siendo así, ¿por qué no se resolvió el caso? ¿Qué obstáculos encontraron los investigadores? Bueno, la investigación fue compleja por varias razones. En primer lugar, la falta de cooperación por parte de los testigos, incluyendo a los miembros del séquito de Tupac, dificultó la labor de la policía. El famoso código de la calle, ¿verdad? Exacto. ¿Pero en qué consiste exactamente este código? Bueno, el código de la calle es un conjunto de reglas no escritas que rigen la vida en ciertos barrios y entornos. Una de las reglas principales es la de no colaborar con la policía, incluso si has sido testigo de un delito. Entiendo. La lealtad al grupo se antepone a la justicia formal. Esto sin duda debió complicar la investigación. Efectivamente. Además, la policía cometió algunos errores durante la investigación, como no dar la suficiente importancia a la pelea en el MGM Grand. Un error de apreciación que pudo tener consecuencias importantes en el desarrollo de la investigación, sin duda. Y para complicar aún más las cosas, en 2002, un artículo de Los Angeles Times acusó a Orlando Anderson de ser el responsable del tiroteo, lo que generó aún más confusión y controversia. Así es, el artículo mencionaba que la policía no investigó a fondo a los testigos que podrían haber identificado a los asaltantes, y uno de ellos falleció antes de poder ser interrogado. Es decir, que la investigación estuvo marcada por errores y falta de diligencia. Sí. Y a todo esto se suma el silencio del entorno de Tupac. Claro. Un silencio que ha alimentado todo tipo de especulaciones y teorías conspirativas. Sin duda. Una de las más populares es la que afirma que Tupac fingió su propia muerte. ¿Qué hay de cierto en esta teoría? Bueno, la teoría de la muerte fingida de Tupac es atractiva para muchos fans que se resisten a creer que su ídolo haya muerto tan temprana edad. Claro. Sin embargo, no hay pruebas sólidas que la respalden. Es comprensible que la falta de respuestas definitivas y el carisma de Tupac
se hayan dado pie a estas teorías. Pero si nos atenemos a la información disponible, parece poco probable que haya fingido su muerte. ¿Hay alguna otra teoría que merezca la pena analizar? Se ha especulado mucho sobre la posible implicación de The Notorious B.I.G. conocido como Biggie en el asesinato de Tupac. Sí. La rivalidad entre ambos era pública y notoria y muchos creyeron que Biggie pudo haber estado detrás del tiroteo. Es cierto, la rivalidad entre la costa este y la costa oeste era un tema candente en aquella época. ¿Qué evidencias existen que relacionen a Biggie con el asesinato de Tupac? A decir verdad, no hay pruebas concluyentes que vinculen a Biggie con el caso. ¿Ya? Su familia presentó pruebas de que se encontraba en un estudio de grabación en Nueva York la noche del tiroteo. Entonces podríamos descartar la implicación de Biggie en este suceso. Si nos basamos en la información disponible, no hay motivos para sospechar de él. Es importante recordar que Biggie también fue asesinado. Claro. 6 meses después, en circunstancias similares, lo que añade otra capa de misterio a esta historia. 2 muertes trágicas que marcaron un antes y un después en la historia del hip hop. Sin duda. Se ha investigado la posibilidad de que ambos asesinatos estuvieran relacionados. Se ha especulado mucho sobre una posible conexión entre ambos casos, pero nunca se ha encontrado una prueba sólida que lo demuestre. Volviendo al caso de Tupac, hay un testimonio que me ha llamado especialmente la atención. La confesión de Duane Keffe D. Davis. La confesión de Keffe D. es uno de los elementos más intrigantes de este caso. Afirma haber estado presente en el Cadillac la noche del tiroteo y conocer la identidad del tirador. ¿Y por qué no ha revelado el nombre del culpable? Keffe D. se ampara en el código de la calle para justificar su silencio. Alega que revelar la identidad del tirador pondría en peligro su vida y la de su familia. Entiendo el código de la calle, como comentábamos antes, impone la ley del silencio. Pero ¿cómo se puede avanzar en una investigación si los testigos se niegan a colaborar? Es un dilema complejo. La policía se encuentra con un muro de silencio que dificulta enormemente la búsqueda de la verdad. Y mientras tanto, las especulaciones y las teorías conspirativas siguen proliferando. Efectivamente, la falta de respuestas definitivas y al aura de misterio que rodea la figura de Tupac han dado lugar a un sinfín de teorías, algunas más plausibles que otras. Pero a pesar de la falta de una resolución judicial, el análisis de la información disponible nos permite acercarnos un poco más a la verdad. Sí. ¿Cuáles serían, en tu opinión, las claves para entender el asesinato de Tupac? En primer lugar, hay que entender el contexto en el que se produjo el asesinato, la rivalidad entre la costa este y la costa oeste, la violencia en la escena del hip hop y la cultura de las bandas callejeras son elementos cruciales para comprender la dinámica de los acontecimientos. Un contexto marcado por la violencia y la tensión. Sin duda. En segundo lugar, es importante tener en cuenta la falta de cooperación por parte de los testigos, un factor que ha lastrado la investigación desde el principio. El código de la calle ha sido un obstáculo insalvable para la justicia. Así es. Y por último, no podemos olvidar los errores cometidos por la policía durante la investigación, errores que han contribuido a la confusión y la incertidumbre que rodean el caso. Errores que lamentablemente han impedido esclarecer los hechos y llevar a los culpables ante la justicia. Exacto. El asesinato de Tupac sigue siendo un caso abierto, un rompecabezas sin resolver. Un caso que nos recuerda la complejidad de la violencia, la importancia de la cooperación ciudadana en la resolución de delitos y la fragilidad de la vida, especialmente en un entorno tan turbulento como era la escena del hip hop de los años 90. Sin duda, la muerte de Tupac fue una tragedia que conmocionó al mundo y que nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de la violencia y la importancia de construir un futuro más pacífico. Una tragedia que nos dejó sin una de las voces más prometedoras del hip hop y que sigue generando debate e interés hoy en día. ¿Crees que algún día se resolverá el misterio de la muerte de Tupac? Es difícil saberlo con certeza. Después de tantos años, las posibilidades de encontrar nuevas pruebas que permitan esclarecer el caso son cada vez menores. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde. Sí. Tal vez algún día alguien decida romper el silencio y revelar la verdad. Sería un avance significativo sin duda, pero mientras tanto, solo podemos analizar la información disponible y tratar de comprender las circunstancias que rodearon la muerte de Tupac. Un caso complejo y lleno de aristas que nos ha llevado a reflexionar sobre la violencia, el código de la calle y la dificultad de encontrar justicia en un entorno marcado por la desconfianza y el miedo. Efectivamente, el caso de Tupac es un recordatorio de que la violencia no solo destruye vidas, sino que también genera un clima de silencio e impunidad que dificulta la búsqueda de la verdad. Un silencio que en este caso ha alimentado todo tipo de especulaciones y teorías conspirativas. Es cierto, la falta de respuestas definitivas y el aura de misterio que rodea la figura de Tupac han dado lugar a un sinfín de interpretaciones, algunas más plausibles que otras. Pero a pesar de todas las especulaciones, hay algo que es innegable: el impacto de Tupac en la cultura popular. Sin duda.
Su música, su mensaje y su figura siguen inspirando a millones de personas en todo el mundo. Sin duda, Tupac fue mucho más que un rapero. Fue un poeta, un activista, un icono cultural que trascendió las barreras de la música para convertirse en un símbolo de resistencia y lucha por la justicia social. Un legado que sigue vivo a pesar de su muerte prematura. Así es, la música de Tupac sigue siendo relevante hoy en día porque habla de temas universales como la desigualdad, la violencia y la búsqueda de identidad. Su voz sigue resonando en aquellos que luchan por un mundo más justo y equitativo. Y aunque su muerte sigue siendo un misterio, su legado nos invita a reflexionar sobre la importancia de luchar por nuestros sueños, de alzar la voz contra la injusticia y de construir un futuro más pacífico. Un futuro donde la violencia no sea la norma y donde el diálogo y la cooperación sean las herramientas para resolver los conflictos. Una visión esperanzadora que nos deja con una sensación agridulce por un lado, la tristeza por la pérdida de un artista excepcional, y por otro la inspiración que nos brinda su legado. Efectivamente, el caso de Tupac es una tragedia que nos recuerda la fragilidad de la vida, pero también la fuerza del espíritu humano y la capacidad de la música para inspirar y transformar el mundo. Muchas gracias por tu análisis y por ayudarnos a comprender un poco mejor este caso tan complejo. Ha sido un placer compartir esta reflexión contigo. Y a ti, querido oyente, te invitamos a que sigas explorando el legado de Tupac y a que saques tus propias conclusiones sobre este caso que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue fascinando e intrigando a partes iguales.